Bienvenidos a Noches Aterradoras, el canal donde los miedos cobran vida. Hoy nos adentraremos en lo profundo de un bosque maldito, donde una presencia antigua y hambrienta acecha entre las sombras. Esta es una historia inspirada en la aterradora leyenda del Wendigo, una criatura que habita en las frías y oscuras tierras del norte, cazando a aquellos que osan aventurarse en su territorio. Prepara tu mente y tus nervios, porque lo que estás a punto de escuchar te perseguirá hasta en tus sueños. No apagues la luz y acompáñame en esta escalofriante historia. Había algo ancestral en esos bosques del norte, algo que parecía observar desde las sombras y susurrar desde el viento. Lo noté desde el primer día que llegamos. Las imponentes coníferas, altas y viejas, se alzaban hacia el cielo como guardianes inmóviles de un reino oscuro. Había un silencio antinatural que envolvía todo, como si el mismo bosque estuviera conteniendo el aliento, esperando, acechando. Éramos 5 en total, amigos de toda la vida que buscaban escapar de la rutina y disfrutar de la naturaleza. Las mochilas estaban llenas de provisiones, los rifles a la espalda, listos para una semana de caza. Pero desde el principio, algo no estaba bien. El aire tenía un olor metálico, denso, que se filtraba por cada respiración. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. No había aves cantando, ni el crujido habitual de animales moviéndose entre los arbustos. Solo el viento, silbando suavemente entre las ramas, como una voz ahogada por la distancia. La primera noche pasó sin incidentes, aunque el sueño era inquieto. Cada crujido, cada susurro del viento parecía tener un propósito oculto, como si algo o alguien estuviera caminando justo fuera del alcance de la luz de la fogata. A lo lejos, el bosque era una mancha negra interminable, un vacío que absorbía todo a su alrededor. El segundo día, la desaparición de Samuel lo cambió todo. Al principio, pensamos que se había alejado a cazar temprano, sin despertar a los demás. Sin embargo, cuando pasaron horas y no hubo rastro de él, la inquietud comenzó a apoderarse de nosotros. Caminamos en todas direcciones, gritando su nombre, pero el bosque no devolvió ninguna respuesta. Solo silencio y sombras. Conforme avanzaba el día, la paranoia comenzó a arraigarse en nuestras mentes. Las sombras entre los árboles parecían moverse, torciéndose en formas que no tenían sentido. Sentíamos la mirada de algo que no podíamos ver, algo que se escondía entre los troncos, observándonos desde el límite de nuestra visión. A veces podíamos oír susurros, una voz lejana que parecía llamarnos desde las profundidades del bosque, pero nadie quería reconocerlo. El tercer día, la situación empeoró. Joaquín, el más callado de nosotros, también desapareció. Su tienda estaba vacía cuando despertamos y sus huellas se desvanecían a los pocos metros, como si el bosque se las hubiera tragado. Las horas siguientes fueron un caos. Caminamos sin rumbo fijo, gritando, llamando a los 2 amigos que ya no estaban con nosotros. El cansancio comenzó a pesar en nuestros cuerpos, pero más allá del agotamiento físico, era el terror lo que nos carcomía. La idea de que algo más estaba con nosotros, algo que podía arrebatarnos sin dejar rastro, se aferraba a nuestros pensamientos. Esa noche, los sonidos empezaron. Primero fue un crujido lejano, como ramas rompiéndose bajo un peso que no podíamos ver. Luego vinieron los susurros. Eran suaves, casi imperceptibles, mezclándose con el viento, pero ahora eran claros. No eran palabras que entendiera, pero había un tono, una intención oscura y maliciosa.
El bosque parecía retorcerse y el aire se volvía cada vez más frío. De repente, el viento traía consigo un olor nauseabundo, una mezcla de sangre seca y carne en descomposición. El miedo nos mantenía despiertos y en algún momento de la madrugada lo vi. Entre las sombras de los árboles, algo alto y delgado se movía. Su forma era apenas perceptible, pero lo suficiente para que mis ojos lo captaran. Era imposible no sentir el pánico invadiendo cada fibra de mi ser. La criatura era una aberración de la naturaleza, una figura alargada, grotesca, con una piel pálida que brillaba a la luz de la luna, tirante sobre huesos prominentes. Sus extremidades eran demasiado largas, sus movimientos antinaturales, como si cada paso fuera una lenta deliberación sobre cuándo y cómo cazarnos. Sus ojos, dos cuencas vacías, parecían perforar el alma de cualquiera que los mirara. Al día siguiente, intentamos abandonar el campamento. Roberto, Mateo y yo decidimos que lo mejor era regresar por el mismo camino que habíamos seguido para llegar, pero a medida que avanzábamos, algo estaba mal. Los árboles parecían repetirse y no importaba cuánto camináramos, siempre volvíamos al mismo claro. El bosque nos estaba atrapando, el pánico se apoderó de nosotros. Las horas pasaban y el día se tornaba en noche sin que hubiéramos logrado avanzar. Al caer la tarde, el frío era insoportable, pero fue en ese momento cuando escuchamos un sonido familiar. La voz de Samuel, clara y firme, provenía de la oscuridad. Al principio pensé que era un espejismo, pero la voz siguió llamándonos, cada vez más cercana. Roberto, cegado por la esperanza, corrió hacia el sonido. Lo seguí con la vista hasta que desapareció en la oscuridad. Entonces escuché algo más. No era la voz de Samuel, sino un lamento gutural, profundo y rasposo, que resonaba en el aire. Fue un sonido que nunca olvidaré. Cuando finalmente lo encontré, Roberto estaba inmóvil, sus ojos fijos en algo que se movía entre los árboles. Al principio no lo vi, pero cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad, la vi. La figura demacrada, con sus cuernos retorcidos y su rostro cubierto de sangre seca, se cernía sobre él. Sus dedos largos y huesudos se aferraban a su cuerpo como garras, arrastrándolo hacia las sombras. Intenté correr, pero el bosque se había convertido en un laberinto de pesadillas. El aire era más pesado, el silencio más profundo, y sabía que, sin importar cuán rápido me moviera, el Wendigo siempre estaría un paso detrás de mí. No sé cómo logré escapar. Los gritos de mis amigos todavía me persiguen, mezclados con los susurros del bosque. Ahora sé que lo que habita esos bosques no es solo una leyenda. Algo antiguo y hambriento acecha en sus sombras, esperando por aquellos lo suficientemente necios como para adentrarse en su territorio. Si te ha estremecido esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para más relatos escalofriantes en Noches Aterradoras. El Wendigo es solo una de las muchas criaturas que acechan en la oscuridad esperando por sus presas. Deja en los comentarios qué te pareció este relato y si has escuchado alguna leyenda similar. Nos vemos en el próximo video, donde el terror volverá a ser nuestro compañero. Buenas noches, si puedes dormir.